Estamos viendo ya cómo este señor está manipulando, porque o bien no ha tenido en cuenta esto, que en ese caso significaría que este experto no es tan experto porque se le escapan estas cosas, o por otro lado significa que sabiendo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, si las está omitiendo, está manipulando. Que hace un rato estaba pidiendo que hubiese transparencia, información y que no hubiese manipulación. Hola a todos, yo soy Luis y esto es Sano, Fuerte, Feliz. Hoy voy a hacer una reacción a la comparecencia en el Congreso por parte del doctor Joan Ramon Laporte Rosselló. Antes de empezar, quería comentar un par de cosillas. Primero, que esto va a ser con un nuevo formato, con menos edición, así que agradecería que me dejarais un poco de feedback en comentarios y me dijerais si os gusta o no este formato, ya que me gustaría hacer más episodios con este estilo. Luego, por otro lado, comentar que no sabía si hacer este episodio porque no quiero aburrir con el tema del coronavirus y las vacunas. Y es que si miras el canal de Sano, Fuerte, Feliz, los últimos 5 o 6 episodios son sobre este tema. Así que siento seguir con este tema, pero con este episodio voy a tratar de zanjar este tema. A pesar de esto que voy a decir, ¿por qué quiero hacer este episodio? No porque creo que estas vacunas sean algo maravilloso, no porque crea que todo el mundo debería vacunarse. Es más, respeto a los que no quieran vacunarse, ya que el riesgo por COVID en personas jóvenes y sanas es bastante bajo. Lo que no me gusta es que hay ciertas personas que están fomentando, inculcando miedo a la gente, y no me gusta que se está fomentando miedo hacia nuevas tecnologías, hacia tecnologías que no entendemos. Y eso corresponde al trabajo de profesionales, de personas que estén con conocimiento, con formación. Entonces, mi posición concreta acerca de las vacunas, como ya he dicho, me parece bien que haya gente que no quiera vacunarse y la mayoría de las personas van a pasar el COVID sin problema. Tengo un vídeo contra la vacunación obligatoria que resume mi posición. Os dejo enlace en la descripción del episodio y ahí tenéis un resumen de mi postura. Ya os adelanto que en algunas de las cosas estoy de acuerdo con lo que dice Laporte y en otras que me parece que lo que está tratando de hacer es meter miedo de manera infundada. Y voy a explicar por qué es infundado. Antes que nada, decir que hay ciertas cosas que creo que no las dice Laporte y que serían buenas críticas a realizar. Por un lado, una tercera dosis no tiene sentido, y esto no lo digo yo, esto lo he escuchado a gente experta que es conocedora del tema, y una de las razones es porque se está midiendo la inmunidad en base a los anticuerpos, cuando los anticuerpos es una cosa que no están siempre ahí, simplemente se generan cuando hace falta. Entonces, que baje los anticuerpos no significa que se haya perdido la inmunidad. Por otro lado, estas vacunas están hechas, están formuladas en base al virus de Wuhan. Entonces, la variante que circula ahora mismo es Omicron. Entonces, tenemos una vacuna en base a un virus que es más agresivo, o sea, la variante que circula es menos agresiva que a la variante en base a la cual se ha diseñado la vacuna. Así que habría que tener en cuenta eso también a la hora de calcular el riesgo-beneficio de las vacunas. Por otro lado, efectivamente, habría que analizar por rangos de edad el tema de los riesgos de las vacunas, el riesgo del coronavirus, y reanalizar cuál sería el riesgo-beneficio. Otra crítica buena, que ya veremos más adelante, es que existe un exceso de confianza de las personas en la medicina. O sea que la salud es una cosa que tenemos que preocuparnos activamente para estar sanos, para estar saludables. Bueno, en realidad estas últimas cosas son ya cosas que comento en el vídeo de la vacunación obligatoria. Voy a ir comentando la comparecencia de Joan Ramon Laporte Rosselló. Me hubiese gustado poner el vídeo e ir viéndolo con vosotros y dándole a pause para ir comentando cada cosa, pero entonces haría un vídeo muy largo. La comparecencia de Joan Ramon Laporte es de media hora, entonces se haría muy largo esto. Os dejo enlace a la entrevista original en las notas del episodio. Entonces voy a hacer un resumen de la exposición y voy a ir siguiendo el orden de lo que dice Joan Ramon en su comparecencia. Primer punto, habla de su categoría, de su experiencia, de su currículum. Mi crítica a este punto sería que esto es como una falacia de autoridad, ¿no? Ya que está diciendo, oye, yo soy un experto y cualquier cosa que yo diga tenéis que creerosla. Bueno, no es tan así, porque en realidad si hubiese habido allí más expertos, tal vez no habrían estado de acuerdo o habrían matizado con lo que dice Joan Ramon Laporte. De hecho, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, en el que hablo yo solo,
tiene sus cosas buenas, que me permite desarrollar mis argumentos de forma más amplia, sin problemas de falta de tiempo. Pero en realidad lo ideal es un formato donde pueda haber opiniones encontradas. Y eso no pasó en la comparecencia de Joan Ramon Laporte. Cuando digo opiniones encontradas me refiero a que hubiese habido otros expertos allí. Siguiente punto o crítica que hace Joan Ramon Laporte. Conflictos de intereses. Bueno, en realidad aquí lo que dice es que él no tiene ningún conflicto de interés. Vale, esto está bien que lo aclare, pero teniendo en cuenta que está allí más bien criticando el medicamento o vacunas, no tiene mucho sentido que hable de conflictos de intereses. Esto en todo caso tendría más sentido alguien que quiere venderte el medicamento o la vacuna que aclare que no tiene ningún interés personal en eso. Así que no tiene mucho sentido que Joan Ramon Laporte hable de sus posibles conflictos de interés. Siguiente punto, procedimientos. Aquí el señor Laporte dice que ha habido muchos procedimientos, pero que eso no sirve para nada, que eso no significa resultados. Bueno, vamos a ver. Procedimientos ha habido muchos, que son los que se requieren para probar cualquier medicamento. Cualquier medicamento que vaya a salir al mercado tiene que pasar estos mismos procedimientos. O sea, que no es una cosa baladí y es una cosa que tiene que estar ahí sí o sí. Siguiente punto. Empieza a hablar de los efectos adversos de las vacunas y da datos a fecha 9 de enero del 2022. Habla de 50.000 personas con efectos secundarios por las vacunas. Bueno, vamos a ver, efectos secundarios por la vacuna, que aquí esto puede ser cosas leves. O sea, que por ejemplo, cuando te pinchan, pues que a lo mejor el día siguiente te duela el brazo, o que te duela la cabeza, o que tengas molestias. Eso pueden ser unos efectos secundarios leves que te duran horas. Ya que hay que entender cómo funcionan las vacunas. Lo que están haciendo es pasar de forma leve los síntomas, y eso es lo que produce que en muchas personas tengan efectos secundarios leves en las siguientes horas tras la vacunación. Si sigue Laporte diciendo que de estos 50.000 efectos secundarios hay 11.000 que son graves, vale, aquí ya sí entramos en efectos secundarios graves, pero esto hay que tener en cuenta que tenemos a 40 millones de vacunados en España, o sea, el 90% de la población, es decir, que 11.000 personas de 40 millones de vacunados es algo así como el 0,00 no sé, 2%. Es decir, que el 99,99% de las personas van a pasarlo sin efectos adversos. Siguiendo con este punto, habla de que a causa de las vacunas ha habido 375 muertos, que este es un dato que el señor Laporte da como bueno, o sea, que no lo pone en duda. Vamos a ver, esto siendo así, hay que ponerlo en relación con cuántas personas han muerto por el coronavirus. Vale, habrá personas que me digan que estos datos se han manipulado porque se pueden manipular con PCRs, con gente que se muere con coronavirus, no por coronavirus. Vamos a ver, en el año 2020 ha habido un exceso de mortalidad de 70.000 personas, en concreto 75.073 más que en 2019. O sea, esto es que en 2020 han muerto 75.000 personas más que en 2019. Y esto es por todas las causas. O sea, esto no tiene nada que ver, aquí no han mirado si tenía COVID o no COVID, o si le han hecho PCR o no PCR. O sea, que ha habido un exceso de mortandad. O sea, aquí la manipulación es difícil, esto es un dato objetivo. Vale, para los que estéis viendo esto por YouTube, os voy a dejar captura de pantalla de los datos, y para los que oís por el podcast, enlace en la descripción del contenido. Algunas personas argumentan que en el año 2020 hubo más suicidios. Vale, yo he buscado esta información. En concreto, en el 2020 hubo 3.941 personas que se quitaron la vida. O sea que si descontamos a los 75.000 muertos en exceso del 2020, los 4.000 personas que se han suicidado, sigue habiendo un exceso de mortalidad extra de 70.000 personas, perdón. En realidad no es así, porque hay que tener en cuenta que también hubo menos accidentes de tráfico, ya que por el confinamiento ha habido personas que han realizado menos desplazamientos en coche, con lo cual ha habido menos muertes, ha habido menos fallecimientos por accidentes de tráfico. En concreto, los fallecidos por accidentes de tráfico disminuyeron un 22% respecto a 2019.
Entonces, Laporte no da estos datos, solamente dice que hay 375 muertos, pero para entender el riesgo-beneficio de vacunarse hay que poner en relación también con el riesgo de pasar el COVID. Y estos datos no los pone, no los da Laporte. Siguiente punto, transparencia e información. Vale, aquí el señor Laporte dice que hace falta más transparencia, más información, que no haya oscurantismo. Vale, como vamos a ver a continuación, después hace una serie de afirmaciones sin ningún fundamento y sin aportar datos. O sea, que bueno, eso no me adelanto. Vale, habla a continuación también con este tema de la transparencia de información, que los datos las dan las empresas interesadas, como si eso fuera un gran problema porque hay conflicto de interés. Pero lo que no dice es que hay otras vacunas, en todo momento está hablando de las vacunas ARN mensajero, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, que hay otras vacunas de virus atenuado, como era la vacuna de AstraZeneca, en la que hubo involucrada una universidad, la de Oxford. O sea, en ese caso es más difícil que haya conflicto de intereses a la hora de facilitar información y transparencia. Y esta vacuna, la de Oxford-AstraZeneca, también ha dado efectos secundarios, los mismos o más que las de ARNM. Incluso se llegó a parar de suministrar durante un tiempo la de AstraZeneca. O sea que esto que está diciendo Joan Ramon Laporte como una crítica de las vacunas de Pfizer o de Moderna, realmente esto ha pasado también en otras vacunas que en principio no había tantos conflictos de intereses a la hora de facilitar la información. Siguiente punto. Dice que esto no son vacunas, que es más bien un medicamento. Bueno, realmente llámalo como quieras. Me parece irrelevante el nombre. Lo importante es si funciona o no funciona. Llámalo vacuna o medicamento. Eso no creo que tenga mucha relevancia. Siguiente punto. Empieza a hablar que en el ensayo clínico, en el estudio, apenas ha habido personas adultas. Esto hay que tener en cuenta que las personas adultas son o eran el mayor grupo de riesgo con el coronavirus. Entonces, incluir a estas personas en la fase clínica no tiene mucho sentido desde un punto de vista de aplicar el principio de prudencia. O sea, tiene todo el sentido que no hayan incluido a estas personas en el ensayo clínico. Que esto tiene más implicaciones, como veremos ahora después. Siguiente punto. Dice que hay una serie de datos ocultos, que ha habido una serie de muertes que se han ocultado, que ha habido personas que han desaparecido. Bueno, muy bien. Si es así, espero que salgan a la luz. De hecho, Laporte dice que esto va a salir a la luz más adelante. Pero vamos, aunque sea así, estamos hablando de 1 o 2 muertes. Tal vez con esos datos la vacuna sale peor parada. Pero hay que tener en cuenta que en los ensayos había más de 20.000 personas. Entonces, no sé si incluyendo a estas personas habría sido un cambio tan significativo en los datos. Siguiente crítica que hace el señor Laporte. Empieza a hablar de que los datos que ha usado Pfizer están manipulados en el sentido de que han dado unas cifras con riesgo relativo en el que salía muy bien parada la vacuna, que eran unos porcentajes más o menos del 95%, pero que si esto le damos a riesgo absoluto, la diferencia es solamente de un 1% a favor de la vacuna. Vamos a ver, por un lado, aunque tuviésemos en cuenta el riesgo absoluto, sigue saliendo más favorable la vacuna respecto a pasar el coronavirus. Vale que la diferencia no parece tan abismal porque es solamente un 1%, pero bueno, hay que tener en cuenta que un 1% sobre millones de personas es mucho. Solamente en España, en una población de 47 millones de personas, no sé si son 47 o 49 millones de personas, un 1% estaríamos hablando de que casi medio millón de personas se verían beneficiadas con ese 1%. Otra cosa, el estudio, como ha dicho antes, como ha criticado antes el señor Laporte, está hecho con personas con rango de edad de menor riesgo. O sea, que han usado una muestra de la población de no en personas adultas. Que las personas adultas son las personas que van a salir mejor paradas de la vacuna. Entonces, cuando los datos del ensayo clínico los llevas a la población general, en los que ya se incluyes a las personas de más riesgo, los datos de la vacuna saldrían mejor paradas. O sea, que ya no estaríamos hablando de un riesgo absoluto del 1%, sino que tal vez nos iríamos al 5%, incluso el 10%, que no es que sea un cambio espectacular, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estas cosas, estamos viendo ya cómo este señor está manipulando, porque o bien no ha tenido en cuenta esto, que en ese caso significaría que este experto no es tan experto porque se le escapan estas cosas, o por otro lado significa que sabiendo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, si las está omitiendo, está manipulando. Que hace un rato estaba pidiendo que hubiese transparencia, información y que no hubiese manipulación. Entonces, este señor cae en ciertas incoherencias, ciertas incongruencias.
Siguiente punto. Empieza a hablar de que en los ensayos ha habido muertos. Por ejemplo, en el ensayo de Pfizer ha habido 14 muertos en el grupo placebo, que el grupo placebo significa que no se les ha dado la vacuna, se les ha dado otra cosa que no era nada, y 15 muertos en el grupo de vacunado. Estos datos los facilita el señor Laporte, pero no explica estos muertos por qué causa fueron. Y es que en realidad no tiene nada que ver con el COVID o con la vacuna. Mirad, de nuevo, os dejo captura de pantalla a los datos en YouTube y enlace en el podcast. Vamos a ver, os dejo los datos traducidos que están en la página de Neutral, pero los podéis encontrar también en los datos del ensayo de Pfizer. Entonces, lo que estaba diciendo es que hay muertos por otras causas. Por ejemplo, hay muertos por cáncer biliar metastásico, por colecistitis enfisematosa, por cáncer de pulmón con metástasis, por metástasis al hígado. O sea que como vemos, hay gente que se ha muerto durante el ensayo por cosas que no tienen nada que ver ni por la vacuna ni por el COVID. Hay que tener en cuenta que tenemos a 20.000 personas, muchas de ellas son voluntarios, que se han presentado para desarrollar. Esto sí que es una fase experimental. Hay unas personas que, sin saber cómo les va a afectar un medicamento, una vacuna que se está desarrollando, que se arriesgan su vida para que se les dé estas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta pues, que aquí te puedes encontrar de gente que está en fase terminal, que no le importa morirse por una vacuna o por el COVID o por el cáncer. Entonces, hay que tener en cuenta qué clase de personas se presentan a los ensayos. Por cierto, en el grupo de fallecidos sin vacunar, hay personas que mueren por fallo respiratorio, ruptura aórtica, accidente cerebrovascular. Hay 2 personas que mueren por infarto de miocardio. Esto es sin vacunar, del grupo placebo. O sea que hoy día hay gente que está diciendo, ay, se está muriendo gente por infarto o por accidente cerebrovascular. Y además les han puesto la vacuna. Vamos a ver, que esto en el grupo de no vacunados ya estaba pasando. Entre 20.000 personas ya estaba pasando esto. En un ensayo que dura meses, estas cosas ya pasan y sin vacuna. Entonces hay que tener en cuenta que estas cosas ya en la vida normal pasan, sin vacunas. Por cierto, en estos datos aparece el desaparecido al que hacía mención el señor Laporte. O sea que esos datos que dice que se han escondido no se han escondido, están ahí. Y repito, los ensayos duran meses, la gente sigue haciendo vida normal, pueden pasar 1000 cosas, que de repente tienen un accidente de tráfico y se mueren. O que, como decía, personas que tienen un cáncer y simplemente quieran colaborar con la ciencia. Entonces, imagínate que en el grupo cogen a alguien que tiene un problema de, yo qué sé, por ejemplo, alcoholismo, y que de repente tiene una noche de exceso y acaba ahogado en no sé dónde y su cuerpo desaparece. Entonces, esta persona, pues a lo mejor lo han puesto como desaparecido y ya está. Entonces, habrá que ver, a lo mejor ha aparecido el cuerpo efectivamente ahogado en no sé dónde. ¿Que entramos aquí ya en conspiraciones? Bueno, no sé, me parece ya un poco retorcido. Poder podría ser, pero vamos, repito, no cambiaría tanto los datos una muerte y más cuando estamos viendo que hay muertes por distintas causas. Siguiente crítica que hace el señor Laporte. Dice que esto es un experimento global. Bueno, vamos a ver, para bien o para mal, esto está sucediendo habitualmente en nuestra sociedad. Por ejemplo, en los supermercados, si vamos, nos vamos a encontrar productos que hace 500 años no existían. Y esos son productos procesados que estamos comprando a diario y tal vez por eso hay un aumento de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, y eso es un experimento global que estamos haciendo en tiempo real. O la explotación de minerales o la sobreproducción. Entonces, para bien o para mal, estamos siempre modificando el futuro, el presente, el cómo va evolucionando la vida. Siguiente punto. Pérdida de efectividad de las vacunas. Vale, eso ya se sabía que iba a pasar. Por la gripe pasa igual. Conforme el virus va mutando, la vacuna debe actualizarse. De hecho, este es uno de los mejores argumentos que da. Conforme el virus va mutando, como ya dijo Alex aquí, que estuvo aquí con nosotros, no tiene sentido seguir vacunando con lo que salió de Wuhan, porque esa es una variante que ya no circula. Siguiente crítica que hace el señor Laporte, que estas vacunas no evitan contagiar. Bueno, eso ya se sabía que iba a suceder así. Lo que consiguen estas vacunas es que pasemos el coronavirus de una forma más leve. Siguiente crítica que hace el señor Laporte, los efectos adversos por rango de edad. O sea, aquí primero dice que no hay datos, pero luego da una serie de datos. Vale, esta crítica se la compro. Por un lado, tiene razón que habría que reevaluar el riesgo-beneficio de la vacunación según el rango de edad. Siguiente crítica que hace el señor Joan Ramon Laporte. Empieza a hablar de que por problemas cardíacos, seguramente por la vacuna,
están muriendo futbolistas. A esta parte de la comparecencia ya empieza a desvariar. Primero, no aporta datos. Segundo, dice seguramente, sin explicar por qué seguramente. Y además, hace un rato estaba pidiendo información y transparencia y aquí simplemente hace unas aseveraciones sin justificarlo de ninguna forma. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos parece que es muchos futbolistas muertos? Pensad, o sea, durante un año, ¿cuánta gente pensáis que son muchos futbolistas muertos? ¿30, 50, 70, 100, 120, 150? Dadle a pausa y pensadlo. ¿Cuánto pensáis que es? Os dejo 3 segundos para que penséis la respuesta. Bueno, pues según un estudio realizado por la FIFA, entre 2014 y 2018 hubo 617 muertes, lo que sale más o menos a 154 muertes por año. Eso en futbolistas, sin entrar a analizar otros deportes. Vale, os dejo notas os dejo enlace en las notas del episodio con el estudio. Y a los que veáis esto por YouTube, captura pantalla. Primero, que os den datos. Preguntadle, ¿cuántos futbolistas están muriendo? Entonces, si mueren menos de 154 por año, seguiríamos en el rango promedio de lo que venía muriendo anteriormente, antes del coronavirus y de las vacunas. En el momento que esas muertes sean más de 154 por año, ya sí que estaríamos excediendo las muertes antes del virus y de las vacunas. Pero aún así, ese dato no es significativo. Para saber si ese dato realmente es solamente por las vacunas, habría que coger un grupo de control o comparar con otro grupo de no vacunados. Entonces tenemos que ver si los vacunados en relación con el grupo de no vacunados que han pasado el coronavirus, si en cuál de los dos grupos hay más fallecidos, ¿vale? O sea que una buena metodología científica sería comparar un grupo con otro. Vale, pues todo esto, como os decía antes, aquí el señor Laporte, experto científico, o no lo dice, o no lo sabe, o está manipulando. De verdad, este señor está aquí metiendo miedo. Bueno, sigo avanzando. Siguiente punto. Vuelve a hablar de que hay una prevalencia del procedimiento sobre la ciencia. Cuando este señor hace un momento, como estoy diciendo, acabo de decir, se salta la metodología científica para hablar de los futbolistas muertos y está hablando de que hay una prevalencia del procedimiento sobre la ciencia. En fin, incoherencias, incongruente. Siguiente crítica que hace el señor Laporte. Habla de que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, está financiada en más de un 80% por las farmacéuticas. Aquí, si la gente no está atenta, el señor Laporte explica que son tasas, pero lo dice muy rápido y pasada. Entonces, si la gente solamente se queda con la idea de que las farmacéuticas, el 80% de la financiación de la EMA es por las farmacéuticas, parece que las farmacéuticas están comprando a la agencia del medicamento. Pero es que hay que tener en cuenta que eso que están pagando farmacéuticas son tasas. Las tasas son pagos que hacen las empresas farmacéuticas, la EMA, por los trámites necesarios para obtener autorizaciones de comercialización de medicamentos y labores de farmacovigilancia. Entonces, hay que explicar qué es una tasa. La tasa es una especie de precio público o impuesto que sirve para poder financiar los gastos que lleva, los servicios y los trabajos que realiza la EMA. Es que sin esa tasa, la EMA no existiría y no habría labores de farmacovigilancia. Siguiente crítica que hace el señor Laporte en relación con la residencia de ancianos. De verdad, que esta parte ya es que cada vez va desvariando más. Empieza a hablar de que en la residencia de ancianos ha habido una mayor incidencia. Empieza a dar datos. En concreto, un 10% versus un 0,11% en población general. Vamos a ver, está comparando un grupo donde están las personas de mayor riesgo, que es en residencia de ancianos, con la población general. Y está comparando cifras de grupos que son totalmente asimétricos. Está manipulando totalmente. Luego, hay que tener en cuenta que además de que las personas de mayor riesgo son los ancianos, también hay que tener en cuenta que en una residencia de ancianos es mucho más fácil que se contagien. Os voy a poner el ejemplo contrario. En una casa particular donde vive una pareja de abuelitos, si uno pilla el coronavirus, como mucho, va a contagiar a su pareja. O sea, ya no se propaga más. Pero en la residencia de ancianos, si se contagia uno, este lo va a contagiar a casi todas las personas que haya en la residencia, que pueden ser 10, 20, 30, incluso 50 personas. Entonces, la residencia de ancianos es el peor sitio, o mejor dicho, el mejor sitio donde contagiarse. Entonces, repito, yo no sé si este señor está manipulando o está dando datos sin caer en esos detalles. Entonces, cualquiera de las dos cosas me parece muy grave. Y luego empieza a hablar de que si las residencias de ancianos son privadas, que bueno,
entendiendo que está en el Congreso, pues a lo mejor este tipo de apreciaciones tendrían sentido, pero esto me parece más bien un contenido político, no algo que debería de ser un tema de científico. Y bueno, y aún así es que está manipulando los datos. Y empieza a decir que si los ancianos están recibiendo mala atención médica, que si están polimedicados, que si existen malos servicios de atención. Vamos a ver, vale, tal vez hay una crítica de fondo que sí compro, que es que si quieres envejecer bien, tienes que cuidar. No delegues tu salud en el sistema sanitario ni en las pastillas, delegando su responsabilidad en el sistema sanitario. Tal vez porque existe un exceso de confianza en la medicina, no lo sé, pero es una falta de responsabilidad. Pero bueno, esto que yo en un momento dado lo compro, lo matizo. No es, o sea, el señor Laporte no habla en estos términos en ningún momento. Siguiente crítica que hace el señor Laporte. Empieza a mezclar los medicamentos, unos medicamentos contra la neumonía, por la neumonía, con el COVID, como si hubiese una correlación, cuando correlación no tiene por qué implicar causalidad. O sea, vamos a ver, si la gente está polimedicada es porque tienen mala salud. Entonces, si tienen mala salud, es más probable que les afecte gravemente el COVID. Entonces, el orden es, primero, tiene mala salud, segundo, está polimedicado y por último, como tiene mala salud, es más fácil que le afecte el COVID. Pero no es lo que dice el señor Laporte. El señor Laporte se salta al punto primero, el de mala salud, y dice, no, es que están polimedicados y entonces es más probable que le afecte el COVID. A ver, en el fondo, repito, hay una crítica que se podría tener en cuenta, y es que tenemos una sociedad polimedicada, con una salud muy débil y que no hace por cuidarse. Y esto mismo lo comento en el episodio de vacunación obligatoria. Siguiendo con este tema, Laporte dice que hay una serie de medicamentos recetados sin necesidad, fármacos innecesarios, bueno, vale. Efectivamente. También hay muchos sanitarios que están recetando medicamentos placebo porque hay gente que va a ver a su médico y quiere salir de la consulta con una receta de lo que sea sí o sí y no cambiar de hábitos. Entonces, estamos recetando muchos medicamentos, pero eso es una responsabilidad de los médicos, pero también es una responsabilidad de las personas que no se cuidan. Vale, y ya finaliza la comparecencia de Joan Ramon Laporte, no sin antes que hay una especie de contrarréplica de los políticos, que para mí los políticos que de verdad que no me gusta ninguno, pero es que empiezan a poner un poco de sentido común y empiezan a matizar todas las declaraciones hechas por Laporte y me parecen declaraciones muy razonables, hasta el punto de que el señor Laporte recula, dice que está a favor de las vacunas. Os leo literalmente lo que tuvo que llegar a decir en esta parte. Con el avance de la pandemia en España se ha visto que las personas vacunadas tienen menos enfermedad grave y eso a mí me parece claro. O sea que llegados a este punto, después de una especie de rapapolvo que le dan a los políticos, incluso el señor Laporte recula. Por otro lado, me han pasado por WhatsApp una comparecencia del señor Laporte en el programa de Jordi Évole. En el extracto que me han pasado, en concreto, habla de las estatinas y que se han sobremedicado. Vale, esto es cierto. Hace mucho tiempo, pues no lo sé decir exactamente la fecha, tal vez 20 años, se bajó la cifra del colesterol total pasando de 300 a 210 y a partir de 210 como que el protocolo decía que ya había que recetar estatinas. Cualquier médico de cabecera, esto no es nuevo, esto me lo han dicho a mí y no es de ahora, sino de hace 20 años, se ha fomentado el uso de las estatinas. Pero es que esto no es algo de ahora. Lo sabe médico de cabecera, esto lo ha dicho aquí en Sano Fuerte Feliz el doctor Álvaro Campillo en una entrevista que hicimos hace ya 3 o 4 años. También Marcos Vázquez, alias Revolucionario, esto lo dice en su podcast. Peter Gosse, uno de los fundadores de la Cochrane, también lo ha dicho. O sea, que esto que ahora viene el señor Laporte como a descubrirnos la luz, pues es que esto no es nada nuevo. Así que, no sé, el que a estas alturas de la película no sepas estas cosas es que no hace por informarse. Por cierto, que algunos de los médicos que saben que estas estatinas se han sobremedicado y que en algún momento tal vez han fomentado otras vacunas como la de la gripe aviar, pues yo conozco médicos de estos que van ya por la tercera dosis. O sea que sabiendo que en algún momento se ha sobremedicado, también han preferido ser prudentes y vacunarse ante el coronavirus. También es verdad que son personas que están ya en la franja de mayor riesgo, pero sabiendo que ha habido presiones
por las farmacéuticas en otros medicamentos, ahora han optado por vacunarse. En resumen, el señor Laporte cuenta verdades a medias, o sea que pone ejemplos del peligro de las vacunas, hablando de los 375 muertos, datos que da por bueno, pero no dice cuántas personas han muerto por el COVID. Habla de efectos secundarios de la vacuna, pero no habla de los efectos secundarios de pasar el COVID. O sea, que está solamente contando la parte mala de la vacuna, y contar media verdad es casi contar una mentira. Repito, como he dicho antes, no estoy diciendo que haya que vacunarse. De hecho, la mayoría de las personas no va a haber mucha diferencia entre vacunarse o no vacunarse. Lo que trato de decir es que se está tratando de inculcar miedo contra nuevas tecnologías, cuando el hombre es hombre porque ha llegado a controlar el fuego, la electricidad, el agua, el viento, la pólvora, ha creado internet, las naves espaciales. El futuro pasará por mayores avances que hoy no podemos imaginar. Si tú traes a alguien de la Edad Media al presente, seguramente todo lo que ve pensaría que es magia. Tú le enseñas la televisión, una cámara de fotos, electricidad, internet, teléfonos móviles, pensaría que son cosas de brujas. Y si a cualquiera de nosotros nos llevan al futuro dentro de otros 1000 años, seguramente veríamos cosas que nos parecen ahora imposibles. Así que hay que confiar también en los avances. Yo os recomiendo que hay que escuchar también otros podcasts de ciencia, de astronomía, de física, no solamente temas de salud. Podcasts donde hablan de física cuántica, de agujeros negros, de investigación avanzada. El futuro de la humanidad puede pasar por temas como la edición genética, como conocer los secretos que hay dentro del agujero negro, que a lo mejor nos pueden llegar a ser capaces de controlar la gravedad. Me gustaría hacer un episodio específico acerca de la salud y de la tecnología en términos evolutivos. Ya tengo algunas ideas apuntadas, pero de momento no me da tiempo, ya lo haré más adelante. El caso es que una cosa es el pasado, de donde venimos, y otra cosa es el futuro, a dónde vamos. Ahora en el presente tiene sentido mirar para atrás y pensar que hay que respetar el ambiente en el que nuestra genética se ha ido adaptando, es decir, hacer ayunos, cuidar los ritmos circadianos, hacer entrenamiento de fuerza, etcétera, todas esas cosas que tratamos de inculcar en Sano, Fuerte, Feliz. Pero el futuro de la humanidad va por otro lado, depende de la tecnología y otro día trataré de explicar por qué creo que es así. La evolución, habrá cosas que no sean bonitas y habrá otras que sí, y tenemos que saber que la evolución significa eso. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres apoyarnos, lo mejor que puedes hacer es compartir este episodio por redes sociales, por WhatsApp, por Telegram, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus conocidos, y también darle un like, dejad un comentario y muchas gracias y nos vemos pronto por aquí. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuerteyfeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.